Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hablando de las parábolas de Jesús, tenemos ya varios domingos de estar predicando este tema. Para los que están hoy por primera vez con nosotros o de visita, que sepan que estamos siguiendo una serie de predicaciones basadas en las parábolas de Jesús, muy en especial sobre las parábolas del reino de Dios. Hemos hablado de la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, y hoy vamos a hablar de otra parábola que tiene mucho que enseñarnos. La de hoy corresponde a la parábola de la levadura. La levadura. Mire, yo aquí tengo un riquísimo pan que lo traje a propósito. Yo sé que le voy a tentar más a esta hora, ¿verdad? Pero es un pan casero, es un pan del bueno, con buena levadura, bien hecho, bien sabroso. Y estoy seguro que usted, como yo, disfruta mucho de ese pan. Pero ese pan fue hecho con levadura, y la levadura es un ingrediente del cual depende de la calidad de la levadura, del tipo de levadura, ¿qué te dijera? De lo que contiene la levadura, depende el sabor de ese pan. Y además de la levadura, depende también del panadero o la repostera o el repostero, de quien lo prepara, que sepa ponerle la cantidad correcta, que sepa tenerlo en el horno el tiempo adecuado y todo eso. Mi esposa en eso es excelente. Dios me bendijo a mí con una excelente repostera. Ella hace excelente, muy delicioso pan. Yo quiero que nos enfoquemos en eso. ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de la levadura y lo compara con el reino de Dios? Levadura, Mateo 13:33. Ahí encuentra usted el pasaje. Ya hablamos antes, como le dije, de la parábola de la semilla de mostaza. Es en Mateo 13 que están todas esas parábolas del reino. Pero hoy es la de la levadura. Busque ese capítulo. En Palestina, como en muchos pueblos de España y en muchos pueblos latinos, ¿verdad? Se usaban las medidas de harina, 3 medidas de harina. Ellos tenían esa manera de hacer el pan, con esas 3 medidas, como señal de la cantidad media que se usaría para cocer el pan de una familia numerosa en el tiempo de Jesús de Nazaret. Por algo el Señor Jesús siempre habló del pan, porque en la cultura judía el pan no puede faltar. De hecho, aquí cerca donde yo vivo, en Altamonte, hay una tienda judía donde usted puede ir y comprar ahí el pan que hacen los judíos. Es riquísimo, muy bueno, porque a ellos no les falta el pan. Y en las familias judías, como algunas familias latinas, hay muchos hijos. Eran 7, 10 o qué sé yo cuántos. En mi casa éramos 7. Yo me acuerdo cuando yo era niño que mamá me mandaba a la panadería que estaba en la esquina cerca de mi casa.
Eso es una memoria lindísima que yo tengo, ¿sabe? Aunque me hacían madrugar, porque había que ir temprano en la madrugada. Nos mandaban tempranito porque acababa de salir el pan fresco del horno en la panadería de la esquina. Y allá en Costa Rica, los que son de Costa Rica saben de eso. Hay un pan que le llamamos manitas, que son como unos bollitos pegados, varios así juntos. Les decimos manitas por eso, que es exquisito, con natilla. Lo estoy haciendo sufrir, ¿verdad? Pues como a las 5 o 6 de la mañana yo iba para la esquina a traer pan para 7 que éramos en la casa. Así que imagínate, qué cantidad de pan comíamos nosotros. Los mexicanos, los guatemaltecos, los centroamericanos somos comelones de pan. Es cierto que se come mucho tortilla también, pero si yo le pregunto a la mayoría de ustedes, lo que más consumimos, los centroamericanos, los latinos en general, lo que más consumimos es pan. En mi país, en Costa Rica, hay una panadería en cada esquina, las ves por todo lado. Es muy típico. Entonces, cuando Jesús habla del pan y de la levadura, los que lo estaban escuchando lo entendían muy bien, porque era un elemento muy común para ellos. Probablemente Jesús vio muchas veces a su madre hacer pan, a María, probablemente que sí, como yo recuerdo a ver a mi mamá haciendo pan muchas veces, y a mí me gustaba jugar con la masa. Y ella me daba un poquito por ahí, yo me ponía, según yo, a hacer cosas. Seguro que usted lo hizo también. Por ese aspecto, entonces, esto de la levadura y el pan tiene un valor no solo de alimenticio, sino que tiene un valor de unidad de la familia, de relación en la familia también. La levadura era un trozo de la masa que se hornaba, se metía al horno, cuando se fermentaba totalmente. Tenía una función la levadura. Recuerde que los judíos también a veces hacían un pan sin levadura. ¿Cuándo usaban ese pan? Para la Pascua, para recordar cuando salieron de Egipto, que comieron pan sin levadura y con hierbas amargas. Era una especie de una tortilla y es dura. ¿Sabe por qué es dura? Por la falta de levadura. No era suave, no era agradable para comer, pero tenía el propósito de recordarles lo duro que fue la vida en Egipto. Pero cuando Jesús habla del pan, danos hoy nuestro pan de cada día, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos está dando a entender, danos hoy ese pan que nos alimenta, ese pan que nos satisface, como ese que está ahí, que nos llena. El pan que es físico, literal, porque así era en las familias judías, pero también el pan espiritual, que es la palabra de Dios y que es el sacrificio de Jesús en la cruz. De hecho, Él dijo una vez, yo soy el pan de vida. ¿Te das cuenta? A los cristianos al principio llegaron rumores a los romanos de que los cristianos eran carnívoros, imagínate. Porque oían decir eso, que los cristianos decían que Jesús era el pan de vida y que Él dijo, coman, el que come este pan come mi cuerpo, etc. Entonces lo interpretaron literalmente y decían, a los cristianos practican canibalismo, se comen unos a otros. ¿Qué cosas? Pero es que en realidad era un simbolismo. Jesús daba a entender, el que come de mí, en el sentido de que recibe de mi palabra, mi enseñanza, lo que yo soy, es como que estuviera comiendo ese pan que le alimenta diariamente, el pan de cada día. Entonces, ni pregunto si le gusta la repostería, ¿verdad? A usted le gusta, seguramente. Yo no soy panadero, lo admito, pero le pido que me escuche. No le voy a dar recetas hoy, como le digo, porque no soy panadero. Pero quiero hablarle de principios espirituales en relación a esto de la levadura. Según investigué, la levadura es una masa agria en un alto grado de fermentación que se usaba para hacer el pan. ¿Qué es entonces? Una definición que podemos encontrar, una masa agria en un alto grado de fermentación. Entonces tiene que tener un punto de fermentación. El proceso de fermentación se llevaba
por cierto tiempo, cuando había la necesidad de preparar comida a corto plazo, se usaban tortas sin levadura, que es lo que les mencioné antes, que también los judíos hacen. De esa porción de masa agria, afectaba poco a poco al resto de la masa y la masa se preparaba al hacer esa mezcla. Como le digo, yo no soy panadero y no entiendo todo el proceso, pero sí sé que tiene importancia el que se le deje fermentar de esa manera para que tenga el efecto del buen pan. Espiritualmente podemos decir también que Dios tiene que trabajar contigo y conmigo en un proceso. Que a veces nosotros quisiéramos que nuestra vida cambie de la noche a la mañana, quisiéramos ser pan instantáneo. Hay gente que compra por ahí uno que lo meten al horno y se infla así rápido, ¿lo has visto? Pan instantáneo, pero ¿verdad que no sabe igual al pan que tú le dedicas tiempo, que preparas la masa tú misma o tú mismo y que le pones ese toque especial? No sabe igual. Pues de la misma manera, Dios no quiere que tú seas pan instantáneo. Dios quiere que tú seas un pan como persona que ha sido procesado, que ha sido preparado, que la masa que es tu vida espiritual tenga sabor, porque Él ha procesado tu vida, trabajado contigo, te ha hecho cambiar en áreas donde necesitas cambiar, etc. También Jesús advirtió a los discípulos de otra clase de levadura. Él habla hoy en la parábola de la levadura buena, la levadura del reino de Dios. Pero también Jesús advirtió de la levadura de los fariseos, que no era buena. Era una levadura que tenía que ver con enseñanzas de hipocresía. Mateo 16, 5 al 12. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos discutían diciendo: ¿por qué no tenemos panes? Imagínate eso. Ellos iban a un viaje. Cuando tú haces un viaje, especialmente en ese contexto, la comida que vas a llevar es pan, siempre. ¿Verdad que cuando usted va a un paseo por ahí, donde, especialmente si es al campo, digamos si es en la ciudad, no, pero si es al campo, ¿qué es lo que más se nos ocurre llevar? Sándwiches. Allá en mi país, en nuestra cultura, y tal vez en su país igual, se acordará de aquellos paseos al campo donde mamá y papá hacían aquellos sándwiches tan especiales, con una tajadita de queso y todo eso. Especiales eran, aunque eran humildes, sencillos, pero eso era especial, esos sándwiches de los paseos. Pero los discípulos se fueron a ese lugar con Jesús y de pronto se dieron cuenta que se habían olvidado de los panes. ¿Ahora qué hacemos? No nos podemos devolver, estamos muy lejos. Se pusieron a preocuparse por los panes, pero no pensaban en otros aspectos que era lo más importante del motivo del viaje. A veces nosotros somos iguales, nos preocupamos más por los panes, por lo material, por tener las cosas, y no pensamos en lo espiritual, en si en nuestra casa hay pan espiritual, no solo pan material. Me acuerdo el testimonio de un hombre que conocí años atrás en otra iglesia, que él era un empresario y un hombre de éxito y le daba todo a los hijos, les complacía todos los gustos, el spoil, como dicen, les daba todo lo material. Pero un día que un hijo empezó a rebelarse y a hacer cosas malas, y intervinimos en ese caso y le preguntamos por qué actuaba así, y el papá le preguntaba por qué actuaba así, y le dijo: papá, es que tú no me escuchas nunca, es que nunca me dedicas tiempo, es que nunca estás con nosotros, pero es que yo trabajo mucho, es que yo quiero darles lo mejor. Papá, lo mejor es que estés tú con nosotros. Queremos verte en la casa, queremos que estés cuando hay un evento en la escuela, queremos que estés cuando hay una actividad deportiva, queremos que vayas a pasear con nosotros. Él les daba el pan en el sentido de darles lo material en abundancia, pero no les estaba dando su persona, el pan espiritual, el ir con ellos a la iglesia, el orar juntos, el jugar juntos. Y eso es parte de lo que significa esto.
Ellos se preocuparon porque no había pan. Ahora Jesús los lleva a otro nivel cuando les dice, miren, esto del pan, yo quiero que aprendan algo hoy. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Si usted ha estudiado un poquito la historia de Israel, de los judíos tenían varias sectas, varios grupos religiosos. Cuando Jesús vino, ya existían varios grupos religiosos. Por eso yo siempre he dicho que Jesús no vino a fundar otra nueva religión. Ya habían muchas cuando Él vino. A Él no le interesaba fundar nuevas religiones. Pero Él vino a fundar un pueblo, una iglesia, gente diferente. La iglesia se llama, cristiana, los que le siguen a Él. Ahora, alrededor de Él estaban esas sectas. Una de ellas eran los fariseos. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, te puedo dar una lista, habían varios. Pero los fariseos eran los más estrictos en cuanto a lo que eran doctrinas religiosas. Esos eran los que no probaban alimentos sin lavarse bien, como 3 o 4 veces lavarse las manos. Esos eran los que el sábado a cierta hora cerraban todos los negocios y se les iba una oveja a un hoyo, a una zanja, a un hueco, lo que fuera, la dejaban morirse la oveja, pero no se movían para hacer nada por aquella oveja. Esos eran entonces los que eran fanáticos, religiosos, estrictos, legalistas, pero no tenían compasión, les faltaba corazón en cuanto a las relaciones con los demás. Cuidémonos. Entonces Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Es decir, Jesús quiere asegurarse de que ellos no caigan en eso mismo, que no se conviertan meramente en religiosos. Si tú viniste hoy a este lugar pensando, voy a ir a una iglesia, ¿qué religión serán? Te anticipo que aquí no nos interesa que te hagas religioso, para nada. Nos interesa que te hagas un seguidor de Jesucristo, una seguidora de Jesucristo, eso sí, no religiosa ni religioso. No nos interesa meterte levadura de esa clase, de que esta doctrina, de que camines así, que te vistas así, que te peines aquí. No nos interesa esos aspectos legalistas que por ahí algunos sí tienen, que ya tal vez te has encontrado con algunos que son así, ¿verdad? Pero sí nos interesa que hayan cambios en tu actitud hacia el prójimo, hacia tu familia, en las relaciones con los demás. Levadura de esa clase si queremos que tengas en tu pan. ¿Me entiendes? Pues eso es lo que Jesús quiso darles a entender. Cuídense de esa otra clase de levadura. La levadura representa influencia. Esa es una buena definición también de levadura en el ámbito espiritual. Levadura es influencia. Jonathan. Procesar masa. Ya les mencioné de mi mamá y cómo usted tal vez lo ha hecho. ¿Cuántos aquí saben hacer pan de verdad? ¿Hay alguno? La hermana yo la veo muy atenta y como diciendo, sí, tiene razón. Ella sabe de eso. ¿Verdad que esto de procesar masa es un arte? Es un arte, ¿verdad, hermana? Es un arte, no cualquiera lo hace. No cualquiera le va a quedar bien el pan. Yo ni me pongo a hacerlo porque ya sé que va a ser un fracaso. Van a llamar los bomberos. Es un arte. Dios quiere procesar la vida tuya y solo Él lo puede hacer. A veces nosotros pensamos que yo mismo me puedo arreglar mi vida. Señor, yo mismo voy a cambiarme. A mí me acuerdo personas que me han dicho, pastor, yo no necesito ir a la iglesia. Yo mismo voy a dejar de fumar y voy a dejar esta mala boca que tengo y todas esas cosas. Los veo años después o meses después y siguen igual. Porque tú no te puedes cambiar a ti mismo. Esta carne es tramposa y nos hace de nuevo fallar. Tú necesitas decirle al Señor, Señor, tú eres el único que me conoces. Tú eres ese buen panadero, usándolo en un sentido correcto. Tú eres ese buen repostero. Tú eres el que sabes el arte de bregar, de lidiar con mi vida y de hacerme el pan que yo quiero y que tú quieres que yo sea. ¿Me entiendes? Tú me puedes procesar.
Tú puedes cogerme como esa masa. Ahora, fíjese en esta ilustración. Cuando usted está trabajando con la masa, ¿qué hace? La mueve, la estripa. Yo veo los panaderos, como la hermana seguro hace eso y otros, que uno dice, ya está lista. Mamá era una que ya estaba haciendo el pan y me decía, apriétamela, muévamela. Yo le ayudaba un poquito en eso. Y yo le decía, mamá, yo creo que ya está. No, tienes que moverla más. Tienes que golpearla más. Y de veras la agarraba y la estiraba y la cortaba y le daba contra la mesa. Yo decía, mamá, pero ¿por qué hay que hacer todo eso? Porque solo así va a mezclarse bien y va a saber bien. Tú nada más hazlo, me decía. Dios también. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, ya déjame, ya me cambiaste, ya déjame tranquilo. Pero Dios sigue queriendo procesarte, hacerte masa adecuada para Él. Pan y más pan, entonces busquemos pan, pero del pan bueno. Comercial gratis, por allá, por el área de la Longwood, hay una panadería que se llama así. Es colombiana, hermana, por cierto. Panera colombiana. Pan. Y cuando yo ando por ahí cerca, el carro mío empieza a irse ahí. Se desvía por ahí siempre. Jesús, dándose cuenta entonces de este asunto de que se les olvidó el pan, les dice, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Fíjate qué interesante. Ellos habían sido testigos tiempo atrás de aquel evento cuando Jesús alimentó los 5,000 y que sobró pan. Y ahora este es otro viaje, otro momento. Y otra vez se les olvidó el pan y otra vez están preocupados por el bendito pan. ¿Qué nos enseña eso de los discípulos? Y cualquier parecido con nosotros, coincidencia será. Pero ¿qué nos enseña de los discípulos? Que tienen memoria corta de lo que Dios puede hacer. Tiempo atrás, Jesús multiplicó el pan y ahora otra vez preguntándose, es de que dijeran, no, si Él multiplicó el pan aquella vez, lo puede hacer ahora otra vez, puede hacer pan de nuevo, ¿cierto? Fíjate Israel, salen de Egipto, ven señales portentosas de Dios sacándolos de Egipto y están por allá en otro lugar y quejándose. Y se les olvidó Egipto, se les olvidó todo lo que Dios hizo, se les olvidó que Dios abrió el mar, que hizo todas esas señales. Memoria corta. Un problema muy nuestro a veces. Dios a ti te dio un trabajo un tiempo atrás, ¿cierto? Dios a ti te sanó en aquella ocasión. Dios a ti te proveyó, te abrió puertas en algún momento en tu vida, pero ahora algo no está bien, ahora aparentemente hay una prueba y tú dices, ¿y ahora qué hago? Se te olvidó que como lo hizo ayer, lo puede hacer hoy también. Dice la palabra, Hebreos 13:8, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo que multiplicó el pan es el mismo hoy. Ese mismo puede multiplicarte a ti lo que necesites hoy. El mismo que sanó ayer puede sanar hoy. El mismo que libertó al cautivo, al que estaba atado, al endemoniado gadareno que lo tenían atado los demonios, lo libertó. Puede restaurar y cambiar vidas hoy. Él puede multiplicar el pan. Entonces por eso les dice, hombres de poca fe, ¿no se acuerdan de aquella ocasión cuando yo multipliqué el pan? Ahora otra vez nada más les vuelve a recordar, cuídense de esas levaduras de los fariseos, las malas levaduras, porque precisamente esa levadura es la que va a dañar su actitud de fe. La mala levadura, si tú le pones mala levadura a ese pan, ¿qué te puede dar? Una indigestión. ¿Usted no ha oído historias de eso, de cuando alguien va a una fiesta por ahí y se indigesta y es porque algo de la comida le dañó a todos? De pronto todos necesitaban ir al baño. Qué terrible eso, ¿verdad? O si es pan, que les den pan con una levadura dañada. Wow. Y por eso algunas compañías por ahí les han hecho hasta demandas, les han hecho por haber vendido un producto expirado.
Hacía un tiempito atrás a nosotros nos estaban regalando pan aquí a la iglesia. De uno de estos supermercados que hay por ahí nos regalaban pan. Pero preferimos, un día hablé con el hermano Ángel y otros que nos ayudaban con eso, preferimos decirles, mejor no traigan más ese pan. ¿Sabe por qué? Porque es pan que ya estaba expirado, las fechas. Y tal vez le quedaban 1, 2, 3 días más, pero otros ya hasta la fecha decía que estaba expirado. En un par de días ya usted empezaba a verle moho, a verle cosas a ese pan, esas cositas negras. Peligroso, muy peligroso. Una bacteria de esas te puede matar. Pan dañado, con mala levadura, porque si no tiene el tiempo adecuado puede pasar eso. Yo diría entonces que cuando Jesús habla de los fariseos y los escribas, está comparándolos con ese pan expirado. La religión que no enseña la doctrina verdadera es pan expirado. Es peligroso. La religión que te enseña cosas que se salen de la palabra de Dios es pan expirado, es levadura mala. Cuídate de ella. A mí alguien a veces me ha dicho, pastor, ¿verdad que cualquier iglesia es buena? ¿Cualquier religión es buena? Y yo tengo que contestarle honestamente, no. No toda religión es buena ni toda iglesia es buena. Algunas están llenas de levadura y de fariseos y escribas. Ojalá que aprendamos esa lección que Jesús quiere enseñarnos. Jonathan. 2 tipos de levadura, entonces es lo que Jesús nos muestra ahí. Pablo le escribió a los Corintios y les dice en ese contexto de 1 Corintios 5, al 1 al 3, que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el contexto en el que Pablo lo usa, no leo todo el pasaje por el tiempo que se nos alargaría bastante, pero en ese contexto lo que Pablo está hablando es de un miembro de una iglesia que andaba mal, que andaba en adulterio, en fornicación, en una vida desordenada. Y por esa razón Pablo dice, un poco de mala levadura leuda toda la masa, echa a perder todo lo demás. En el Antiguo Testamento usted tal vez se acuerda de ocasiones cuando el pueblo de Israel estaba siendo probado, pasaban muchas cosas duras y alguno de los profetas tal vez decía, hay pecado en Israel, en la congregación de Israel. Y hasta que no se arrepientan esas personas que están pecando deliberadamente pero ocultamente, le va a afectar a toda la congregación de Israel. Levadura que leudaba toda la masa. Y entonces los profetas llamaban al pueblo de Israel a que se examinaran y que los que estuvieran mal se pusieran a cuentas con Dios para que no afectaran a todo el pueblo de Israel. Qué tremendo eso, como desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento hay tremendas lecciones de que tiene que haber pureza dentro de la iglesia. Yo no estoy queriendo decirle con eso a usted que alguien que no es perfecto no es bienvenido aquí. Porque se dice que una vez andaba una persona buscando una iglesia perfecta y la encontró, pero no le recibieron porque él no era perfecto. No hay iglesia perfecta, en realidad es una anécdota. Lo que quiero decir, nadie va a encontrar una iglesia perfecta y si la encuentran no lo van a admitir porque usted y yo no somos perfectos. Pero lo que estoy queriendo decir es que sí seamos sinceros en nuestra búsqueda de Dios, que estemos de verdad buscando ser masa útil, levadura de buen pan para Dios. Amén. El reino de Dios es buena masa, buena levadura. Eso es lo que esa parábola nos quiere enseñar. Esta parábola ilustra el crecimiento invisible de la iglesia, porque así como el efecto de la levadura en la masa no se ve, pero sucede, así es el Espíritu Santo como trabaja en la vida de la iglesia. Los que saben de repostería saben eso, me entienden con eso. Cuando usted le pone la levadura, usted lo mete al horno y usted se va y lo deja un tiempito en el horno. Cuando lo va a sacar del horno, ese pan está ¿qué? Crecido. Hubo un proceso de crecimiento que usted no lo explicó o no lo entiende a veces. Usted sabe que simplemente la levadura tiene ese efecto que va a producir crecimiento. No se ve cómo está sucediendo, pero va a suceder.
Y algunas personas en su vida espiritual yo les digo lo mismo. Tú crees que Dios no está trabajando en ti, pero está trabajando. Tú crees que la iglesia no está creciendo a veces porque no ves una cantidad grande de personas allí. Pero es que no es la cantidad, es la calidad, es el discipulado, es el compromiso de cada uno con Dios lo que va a hacer buena masa, buena levadura y crecimiento. Aquí podrían haber hoy 500 personas, pero tal vez solo 20 son buena levadura, qué sé yo. Aquí podrían haber 50, pero 40 pueden ser buena levadura si hay un compromiso genuino con Dios. Eso es lo que hace la diferencia, el efecto del crecimiento. De igual manera, al esparcirse la influencia del reino, algunos la ignoran o dicen no está pasando nada, pero Dios está actuando y trabajando en la vida de muchos. Jesús dijo en una parte del contexto que estamos leyendo, hasta que todo fue leudado. Todo tiene que ser leudado. Leudar es el proceso de afectar la masa. La levadura leuda la masa, ¿ves? Es el impacto que hace la levadura en la masa. Todo tiene que ser leudado, dice Jesús. Igual tú y yo. Todo nuestro ser tiene que ser leudado para que seamos buen pan, cristianos con buen sabor, cristianos con una vida cristiana correcta. Y como iglesia igual, todo tiene que ser leudado. Tenemos que leudar el ministerio de alabanza. Tenemos que leudar el ministerio de los jóvenes y los niños. Tenemos que leudar el ministerio de los diáconos, de los ancianos. Tenemos que leudar todo lo que hagamos en la iglesia tiene que estar leudado. ¿Me comprende? Es decir, tiene que estar afectado por la buena levadura del reino de Dios. Y en el mundo igual, la influencia nuestra afuera. Nosotros tenemos que leudar el mundo. El mundo no nos debe leudar a nosotros. Nosotros tenemos que leudar al mundo. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás leudando en tu trabajo? ¿Tus compañeros y compañeras de trabajo los estás leudando? ¿Estás influyendo, en otras maneras de decirlo? ¿Estás haciendo una levadura de la buena que está influyendo en ese lugar? En tu casa, entre tus familiares, ¿estás leudando o te están leudando a ti? Cuando hay reuniones familiares, ¿quién leuda a quién? ¿Quién influye a quién? En lo espiritual, ¿quién influye a quién? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. Nosotros como Casa del Rey, como iglesia, nuestra pregunta es, ¿estamos leudando este vecindario? ¿Estamos influyendo en este vecindario? Yo cuando veo familias, como varios de ustedes que viven aquí cerca, le doy gloria a Dios por eso, porque digo, estamos leudando, poquito a poco, pero ahí vamos, leudando este vecindario. Eso es la meta, como iglesia del reino de Dios. Amén. Crecer es señal de la levadura normal. Si tú eres levadura de la buena, en lo espiritual, vas a crecer. Porque si tú le pones levadura a un pan y lo metes al horno y lo sacas de nuevo dentro de media hora y quedó igual, ¿qué indica eso? Mala levadura, no servía ya y tienes que tirarla y botarla probablemente. Colosenses 1, 6, 23 dice, hablando de los cristianos, dice que ha llegado esta fe, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y está dando fruto constantemente y creciendo. ¿What? ¿Qué dice? Creciendo como la levadura, constantemente creciendo, y ha estado haciendo eso en ustedes desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuándo empezó ese crecimiento? Cuando oísteis la gracia, cuando entendisteis, cuando comprendisteis, porque hubo una etapa en nuestra vida cuando no entendíamos, éramos ciegos y sordos a lo espiritual. Puede ser que usted ha oído, pero no ha entendido. No es lo mismo. Jesús cuando hablaba de esto de las parábolas decía, el que tiene oídos para oír,
Oiga, porque se trata de discernir, de captar el mensaje, de aplicarlo a la vida. Tú tienes que hoy preguntarte también, ¿está sucediendo eso en mí? Estoy creciendo porque estoy comprendiendo la gracia de Dios. Por eso estoy dando estas enseñanzas de las parábolas, para que usted y yo aprendamos, crezcamos. Yo aprendo al estudiarlas y prepararme para predicar, pero usted aprende al oír lo que el Señor nos está mostrando en ellas también. Amén. Crecer es señal de levadura normal. Ya mencioné que el pan es cotidiano. El pan no falta en las casas nuestras, ¿cierto? Por lo general. Y si falta hay que salir corriendo a buscar pan. En mi casa mi esposa tiene una cosa plástica, hay un contenedor plástico que siempre estamos yendo a buscar pan y llenándolo. Y cuando yo lo veo que está medio vacío, tengo que salir corriendo a buscar pan. No puede faltar. Porque es algo cotidiano, es el alimento diario en la casa. Pero espiritualmente también, ¿es la Biblia tu pan cotidiano? ¿Es el pan de Dios cotidiano para ti, urgente diariamente? Que no puedes salir de tu casa sin haber comido de ese pan. Yo desde hace años recibo un librito devocional muy famoso. Se llama El Pan Diario. Y si le interesa, yo le puedo dar la información de dónde lo consigue. Se lo mandan por correo a su casa. Se llama El Pan Diario. Es gratis. Un librito así chiquitito. Y tiene relatos breves. Por eso se llama un devocional. Para que tú leas una historia corta y un versículo de la palabra todos los días. Ahora que hay internet y todo eso, también lo puedes recibir por correo electrónico o al Facebook te lo mandan por internet si quieres también. The Daily Bread se llama en inglés, Daily Bread, el pan diario. Y a mí me ha gustado, siempre he usado ese devocional, me gusta usarlo, porque a veces uno dice, pastor, o me han dicho muchos hermanos, pero eso de leer la Biblia todos los días, es que no me disciplino yo, pastor, no sé dónde empezar. Bueno, para eso son esos devocionales, esos libritos, porque ahí ya te da una estructura de las fechas, del mes y un versículo para cada día. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Estás buscando el pan de todos los días para tu alma, para tu corazón. Y no sales de tu casa sin que algún versículo haya llenado tu corazón. ¿Cuándo fue? Ayer o anteayer paré en un restaurante chino. Y cuando uno termina de comer, le dan unas cositas envueltas en una bolsita plástica que tú lo abres y dice una frase ahí, un refrán, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, bueno, estos chinos, ya ves, que ni conocen de la palabra de Dios y sin embargo ellos están diciéndole a la gente algo bonito para que además de comer reciban algo que les edifique, que los haga, que los motive. Y yo me pregunto, nosotros, cuando salimos de la casa, cuando andamos en la calle, aún en ese ratito del almuerzo, ¿por qué no sacamos unos minutos? Y si no lo hicimos en la mañana, pensar y meditar en el pan espiritual de la palabra de Dios. Hoy día con los celulares no hay excusa, ¿verdad? Para no hacerlo, porque en el celular también tú puedes poner una aplicación de la Biblia. Y entonces, en cualquier ratito libre, en tu hora de almuerzo o en tu ratito libre, tú puedes bajar la Biblia en el celular y leer un versículo que te va a ayudar. Y muchas veces te vas a sorprender que el versículo que tocaba para el día, como que Dios lo puso para ti. A mí me ha pasado que tú dices, wow, mira, el versículo de hoy en la aplicación me cae pero al pelo. Era lo que necesitaba hoy. Esta palabra es para mí. A mí me ha pasado. Hazlo entonces. Sea en el celular, sea en otros medios, pero que el pan cotidiano esté en tu vida. Amén. Porque si no, el enemigo espiritual de nuestra vida, él se va a encargar de ponerte levadura de la de él. El enemigo espiritual que tenemos, si tú no dejas que Dios te alimente, él se va a encargar de meterte otra levadura. Y también tú vas a prender el televisor y ahí viene la levadura del enemigo
Vas a ver comerciales que te dicen que los verdaderos hombres son los que toman esta clase de cerveza. O vas a ver otro comercial para las mujeres que les dice que esto y que lo otro, y te va a meter levadura mala. O vas a prender la radio y si escuchas una estación no cristiana, también te van a meter levadura mala. Es decir, el enemigo también le va a buscar el medio de meterle levadura mala a tu vida. Es la harina del mundo, como decimos. Entonces dile ahora en adelante cuando oigas esos mensajes negativos que no son de Dios, por cualquier medio que vengan, sea de una persona que te los diga o porque los veas por ahí o los oigas, dile, no me vengas con esa harina. Respóndele así al enemigo, no me vengas con esa harina, yo no quiero de esa levadura. Amén. Entonces el reino de Dios era un caso que se trataba del presente, del futuro, de la restauración del hombre, del ser humano. El reino se expande, pero se expande a la medida que yo soy levadura buena para que crezca en mi vida la palabra de Dios y los planes de Dios. Tiene que ser así. Tiene que ser así. ¿Ves? Ese es pan bien hecho, pan natural. De hecho, cuando tú compras pan por ahí, eso es una de las cosas que tienes que preguntar. Este pan es, le decimos en vocabulario nuestro, ¿es casero? Cuando decimos que es casero, es que es así. Ayer andaba mi esposa y hermana Luisa, creo que andaba también, andaban en un evento celebrando la independencia de Costa Rica. Se reúnen un montón de costarricenses por ahí, hacen una fiesta y algo de lo que no faltó era pan, ¿verdad? Muy buen pan, porque mi esposa trajo a la casa pan de ese que aquí no se consigue, que yo le decía, oye, ¿de dónde trajeron? ¿Cómo tenían ese pan ahí? Ciertos tipos de pan que no lo hacen aquí, solo en Costa Rica, y ahí lo estaban vendiendo, y disfrutamos mucho de ese tipo de pan. Y quizás si usted hubiera sabido, los que somos de Costa Rica aquí, se hubiera ido corriendo para allá, ¿verdad? Creo que los hermanos andaban, pero en otra parte, porque había otro evento por allá en Kissimmee también. El asunto es que uno lo va a buscar porque ese es el bueno, ese es el que yo quiero. Cuando tú tienes hambre de algo, lo buscas, vas a donde sea, haces lo que sea. Con la iglesia debe ser igual. Si tú sabes que la iglesia es el lugar donde te van a dar buen pan, y yo creo que hoy te estamos dando buen pan, porque te estamos hablando del reino de Dios. Entonces tú debes decir, yo manejo, yo me levanto, yo voy, porque quiero pan, quiero mi vida espiritual crecer, quiero buena levadura en mi vida. Ese es el reto y el llamado de la parábola de la levadura. Conclusión, hagamos nuestra parte de tener influencia como levadura. Déjate usar por Dios como buena levadura. Amén. Y deja que también Dios te maneje, te forme como masa para su reino. Permita que la palabra de Dios produzca fruto en su vida para que usted pueda hacer influencia como levadura del reino de Dios. Amén. Ore conmigo. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo, llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712.
Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros y el equipo de líderes en Casa del Rey le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.